Gracias, señor presidente. Como a muchos de los bloques que estamos hoy acá presentes, nuestro bloque también tiene posiciones diferenciadas. Mayoritariamente los diputados vamos a acompañar el despacho de la mayoría, pero hay un grupo de diputados que, como lo ha expresado, se ha manifestado en contra. En este caso, abusando de mi rol de presidente de bloque, voy a representar solamente con mi discurso a los diputados que vamos a votar afirmativamente este despacho de mayoría, sintiendo, como he sentido en algunas otras oportunidades, en este último tiempo, siendo absolutamente sincero, en dos oportunidades anteriores, acá en el Congreso de la Nación y en una en la Casa de Gobierno, que estábamos dando pasos trascendentes. La sensación que tenía hoy a la mañana cuando me levanté fue la misma sensación que el día que veníamos a votar la estatización de las FJP. La verdad que yo entendía y sentía en ese momento que estábamos desarmando una de las trampas más difíciles desde el punto de vista financiero que nos había dejado la década del 90. Lo mismo sentí cuando vinimos a tratar la nueva ley de medios de comunicación audiovisual. La verdad que sentía que era un tema postergado durante muchísimo tiempo y muchísimos años en la Argentina, que era un tema que andaba siempre por los suburbios de la democracia, que en ningún momento había habido algún intento, pero nunca una decisión política trascendente de cambiar un sistema claramente injusto, claramente monopólico, de una situación que en silencio tolerábamos desde la política, sabiendo de que había un poder que estaba por afuera, que no tenía ningún tipo de legitimidad social ni legitimidad electoral, pero que sabíamos que existía y que siempre estaba y al cual había que respetar. Aquella vieja frase de que para hacer política había que arreglar con, si no, no se podía hacer política en Argentina, empezaba a ser desmontada. Y yo creo profundamente en que cuando uno avanza en ese tipo de decisiones está pensando no en uno mismo, no en su pasado, sino que está pensando en una Argentina distinta, en una sociedad distinta que pretende diseñar. Lo mismo sentí con mucho más emoción, porque claro, cuando uno participa de estas sesiones, siempre tenemos las tensiones y conseguimos los votos y todo esto que siempre rodea el rol del diputado, pero que a veces, a mí en términos personales, me cuesta aflojar los sentimientos, ¿no? Pero no me pasó eso el día que la escuché a la Presidenta de la Nación anunciar la decisión de avanzar con la asignación básica universal. Porque la verdad que también allí sentí con muchísima alegría que empezábamos a construir una Argentina distinta, una sociedad distinta. Que empezábamos a generar nuevos derechos y a otorgarles derechos a los que no tenían. Y yo siento que en esta sesión, convencido de que vamos a tener la media sanción del proyecto de ley de la mayoría, estamos igualando derechos. Estamos dándole derechos a los que no lo tienen. Estámoslo haciendo de la manera más genuina que uno desde la política puede avanzar y puede llevarlo adelante. Siento además, señor presidente, que cualquier otro camino que hubiésemos elegido no hubiese resuelto el problema. Siento que los otros caminos que se proponían como alternativa no clausuraban el debate ni clausuraban la discusión. La unión civil era un estadio intermedio y además, con todo el debate previo que llevó adelante este tema, ya las palabras no representan lo mismo. No es lo mismo la unión civil sancionada por la legislatura de la provincia de Buenos Aires en el año 2000 que debatir hoy
sobre unión civil en el Congreso de la Nación en el año 2010. Hay 10 años más de lucha, hay 10 años más de demanda, hay 10 años más de reclamo. Y las palabras en sí mismo representan cosas. Las palabras incluyen o excluyen, integran o aíslan, mantienen el statu quo o significan un avance. No era lo mismo, por más que significase en la buena voluntad de algunos hablar de unión civil que hablar de matrimonio. No era lo mismo. Era seguir estigmatizando, era seguir diciéndole, son distintos, ustedes pueden hasta acá, el resto, las otras cosas están reservadas para nosotros. Para ustedes es esto. Y la historia no es que yo me alegro, digamos, de todo el debate, me alegro de todas las expresiones y me alegro de los puntos básicos de coincidencia. Pero cuando uno llega a una situación como esta, hay que cristalizar la decisión política lo más alto posible. Porque no es que hace muchos años pasaban cosas gravísimas. No es que fue en el siglo XIX, en el XVIII o en el XVII. En los 80, los homosexuales en el mundo fueron declarados la primera población de riesgo del HIV. Volvían a recibir la estigmatización del conjunto de la sociedad. En los 90, y lo voy a leer, señor presidente, porque si no, a veces no terminamos de darle verdadera magnitud al debate. Monseñor Coarracino, en su momento presidente de la Conferencia Episcopal, decía en un programa de la televisión pública en el año 94 que tenía Monseñor Coarracino: yo pensé, si no se puede hacer acá una zona grande para que todos los gays y lesbianas vivan allí, que tengan sus leyes, su periodismo, su televisión y hasta su constitución, que vivan como una especie de país aparte, con mucha libertad. Podrán hacer manifestaciones día por medio, podrán escribir, publicar. Ya sé que me van a acusar de propiciar la segregación, bueno, pero sería, escuchen esto, una discriminación a favor de la libertad, con toda caridad, con mucha delicadeza y misericordia. También tengo que añadir que así se limpiaría una mancha innoble del resto de la sociedad. Esto era hace 15 años atrás, señor presidente, dicho por el principal vocero de la jerarquía de la Iglesia Católica Argentina. A eso se opusieron algún grupo de diputados. En ese momento se opuso fuertemente la comunidad homosexual argentina. Relatar la historia de los inconvenientes de la CHA para conseguir su personería jurídica en la Argentina de entonces es toda una historia en sí misma, las distintas negativas para que la comunidad homosexual argentina pueda obtener su personería jurídica. Ese pensamiento existe, quizás ahora esté más escondido, quizás ahora no tenga la posibilidad de salir a la luz. Entonces lo importante es que cuando hay estas instancias de avance, cuando hay estos niveles de consensos, nosotros consolidemos en los máximos niveles de libertad y de igualdad de derechos.
que nos animemos claramente a ir por todo lo que se pueda hacer. Para eso es necesario la coincidencia de la mayoría, que es lo que acá mayoritariamente vamos a coincidir, pero que seguramente que si hubiésemos logrado mayor nivel de consenso sería mucho más contundente. Las mayorías, es decir, nosotros los heterosexuales, tenemos que tener sabiduría, coincidencias para poder integrar a las minorías. Es muy injusto decir yo tengo el poder y yo desde mi poder te digo vos no podés. Es inexplicable cuando uno se para ante alguien e intenta explicar por qué no, o intenta explicar la diferencia entre unión civil y matrimonio, termina diciendo que unión civil y por qué y porque sí. Porque no termina de haber argumentos salvo el de la imposición, salvo en el fondo del decir, yo no quiero que seas igual que yo. En algún lugar en el fondo, yo siento que soy distinto. Y eso es lo que tenemos que sacarnos de cada uno de nosotros mismos para construir una sociedad más democrática, más justa o más igualitaria. Todas las situaciones conllevan este tipo de cuestiones. Las personas con discapacidades tienen que borrar y tienen que luchar por sus barreras arquitectónicas para sentirse iguales. Luchan, lo hacen, tienen sus organizaciones y nosotros a veces, después de muchísimo tiempo, tenemos la sensibilidad de incluirlas y de integrarlas y de romper las barreras y a veces tampoco la terminamos de romper. Los que tienen los que son parte de una minoría sexual tienen el derecho y nosotros tenemos el deber de que si nos dimos cuenta del problema, de que existen, de que están, tenemos el deber de otorgarles ese derecho. Tienen posibilidad de gozarlo. Hace muchos años, porque la historia no termina ahí, ni empieza acá y ni tampoco termina hoy, eso lo han dicho mucho y es así. Cada vez que un homosexual se desnuda en los términos de desnudarse ante la sociedad, es todo un momento de tensión, porque ya está prejuzgado. Ellos le dicen salir del armario, decirle a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, que uno es homosexual, es toda una tensión. ¿Sabe cómo se expresa la tensión en los seres humanos? Con nervios, con angustia, te transpiran las manos. Para vos decirle al otro, ¿por qué te pasa todo eso? Porque tiene miedo al rechazo. Porque permanentemente están buscando niveles de aceptación. Y tienen miedo al rechazo porque viene en una historia de sojuzgamiento. Esta es la verdad. Le decía recién a un grupo de compañeros que habría que haber terminado el debate después del discurso del diputado Cucovillo. Porque cuando más que un discurso hay un testimonio, porque cuando más que un discurso hay un testimonio, las cosas se simplifican muchísimo. Pero yo le tengo que decir al diputado Cucovillo que él tiene la suerte de poder decirlo. ¿Cuántos padres hay que no dicen que tienen o que se niegan a reconocer que tienen hijos homosexuales? ¿Cómo ayudamos nosotros a esos padres? ¿Cómo les resolvemos el problema a ellos que son heterosexuales? No piensen en los homosexuales, piensen en los padres de los chicos homosexuales que son heterosexuales.
¿Cómo hacemos? ¿De qué manera? Marcando nuevamente, diciéndole nuevamente que tienen hijos distintos, que tienen que seguir escondiéndolos, que tienen que meterlos dentro del placar de vuelta. La verdad que me parece muy injusto, pero más injusto me parece porque todos sabemos y nos damos cuenta de qué estamos hablando. Porque en algún momento quizás los dogmas, las convicciones, todas las cosas podían haber tenido un peso, el oscurantismo podría haber tenido un peso. Pero ahora todos sabemos de qué se trata. Y la verdad que tampoco son una cosa que están alejada, viven con nosotros. Son hijos de nuestros amigos, suben el ascensor con nosotros, viven en el mismo departamento. ¿Por qué discriminarlos? ¿Por qué no darle una mano? ¿Por qué no ponernos al frente de la situación? ¿Por qué no dar un ejemplo contundente de ir para adelante? No se puede cristalizar en situaciones de desigualdad cuando uno tiene la potencialidad de ir para adelante. Es así, no le den más vuelta a la cosa. Voy a leer, señor presidente, dos cuestiones. Las dos las saqué del libro de Osvaldo Bazán, Historia de la homosexualidad argentina. Una es una parte del discurso de Alicia Pierini cuando cerraba el debate sobre la unión civil en la legislatura porteña. Decía así: como cristiana me guío por la luz del Evangelio, por el ejemplo de Cristo. El Evangelio me enseña que Dios es amor y que no condiciona al amor mientras sea tal. El Evangelio me enseña a amar al prójimo sin imponerle condiciones a ese prójimo. En mi conciencia puse en uno de los dos platillos de la balanza a la enseñanza de la doctrina de la Iglesia, que es mi Iglesia, a la que pertenezco, que sé que está en contra de este proyecto explícitamente, y en otro platillo puse mi propia fe. Decidí correr los riesgos de la fe, porque creo que esa es una conducta cristiana. En el Evangelio encuentro la verdad trascendente y el amor de Cristo, mientras que en la historia de mi propia Iglesia he visto muchas veces el error humano. Entonces, por razonamiento jurídico, por convicción progresista y también desde mi fe, mi voto individual es afirmativo. Y voy a leer, para terminar, señor presidente, el epílogo de este libro de Osvaldo Bazán, donde está incluida la anécdota a la cual hacía referencia Alejandro cuando habló que contaba Luis Igoña. Voy a leer algunos de los párrafos. Discúlpenme si resulta desordenado, pero me parece importante. Y algún día finalmente se habrá de saber la verdad tan celosamente guardada. La homosexualidad no es nada. No lo era en un principio y no lo será en el futuro. Cuando saquemos del miedo todos los incendios y todas las torturas y todas las mentiras y todo el odio y toda la ignorancia y todo el prejuicio, descubriremos que no hay nada. Aprendimos a mentirnos primero, habla de ellos los homosexuales, a mentir después, a escondernos, a desvalorizarnos, a despreciarnos, a no confiar en nuestra familia más cercana. Entre paréntesis, cuenta la anécdota, sostengo que es imposible para cualquier heterosexual
incluso el más abierto, saber lo que eso significa. Los nenes negros, los nenes judíos, siempre tuvieron en su casa un lugar donde resguardarse de las estúpidas ofensas externas. El primer lugar donde un nene homosexual es ofendido es en su propia casa. ¿Tu hijo cuenta con vos? A no hablar, a aceptar resignadamente que las cosas sean así, a avergonzarnos de cada gesto íntimo. No era nada y después fue pecado. No fue Dios, fue un grupo de personas el que lo decretó. Y después fue una enfermedad tan arbitraria que un día dejó de serlo. Y también fue un delito, usado siempre discrecionalmente. Y después de todo junto, pecado, enfermedad, delito, ¿cómo reaccionar teniendo en contra la religión, la ciencia y el Estado? Y un día nació el orgullo gay. Comenzó a frenarse la injusticia. Sueño, y termina Osvaldo Bazán, primero hace una ironía, dice: el mundo está demasiado raro, los hijos gays son los que tienen que terminar entendiendo a sus padres. ¿Cómo pueden pedir eso, no? Pero termina Osvaldo Bazán diciendo que sueña con este diálogo. Viejos, quería decirle que estoy de novio. Qué alegría, nene. ¿Con un chico o con una chica? Señor presidente, con muchísima alegría adelanto mi voto afirmativo y el de muchos compañeros de mi bloque. Muchas gracias, señor presidente.